Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de razonamiento matemático. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, se deposita cierto capital al 5% de interés simple y al cabo de algunos años se va a obtener un monto, que es esta cantidad, hablamos de 29.040 soles, pero si el mismo capital se hubiera depositado al 4% de interés simple durante el mismo tiempo, el monto hubiera sido esta cantidad, hablamos de 28.512 soles. La pregunta es hallar el tiempo en años que estuvo impuesto el capital. Aquí hay datos muy importantes. Primero, que el tiempo es el mismo. 1. 2. Que estamos hablando del tiempo en años. Nos pide el tiempo en años. Eso también es muy importante. Y otra cosa más que nos habla de montos. Entonces hay que recordar un poco la fórmula que el monto es igual al capital más el interés. Y este interés, digamos, ¿no? Vamos a poner por acá. El interés es una fórmula también que es igual a la tasa por... Algunos lo ponen una letra para no confundirse. En vez de la tasa le ponen R. Claro, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que multiplicar por el tiempo. Entonces si colocamos acá tasa y también la letra T, lo mismo con el tiempo, se va a confundir. Entonces diferencia. R es la tasa, que está en porcentajes, el tiempo, y tenemos que multiplicar por el capital. Entonces vean muy bien estas dos fórmulas. Vamos a aplicarlas aquí. El monto es capital y todo esto es el interés. El monto es capital sumado más todo esto es el interés. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Primero, 5% de interés. Acá está el 5% que se representa 5 entre 100. Por el capital por el tiempo. Y más el capital es un monto que es igual a esta cantidad que es la misma que está aquí. Ya está. Primer dato, ya está. El otro dato, similar, capital más, nos dice 4% de interés. Acá está 4%, lo escribimos 4 entre 100 por el capital por el tiempo. Y eso es igual a esta cantidad. Y esa cantidad la hemos escrito aquí. Ya está. Entonces a partir de esto, por ejemplo, podemos factorizar la letra C y lo reemplazamos aquí y hallamos, ¿no? Hallamos el caso de la variable t. O también podemos hacer que factorizamos y ambas ecuaciones los dividimos, ¿no? También. Eso ya depende digamos, de la habilidad de cada alumno, porque esta es una ecuación muy simple, sumar y restar simplemente fracciones. Entonces el tiempo nos va a salir 2 y el capital nos va a salir 26.400 soles. Nos preguntan cuál era el tiempo y en este caso el tiempo en años nos va a salir 2 años. En este caso la respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Jacinto mezcla cierta cantidad de alcohol al 45% con 60 litros de alcohol al 55% y 120 litros de alcohol al 65%, obteniendo un alcohol al 50%. La pregunta es cuántos litros de alcohol al 45% intervienen en esta mezcla. Primero, como no sabemos la cantidad de litros, eso es importante, de litros de alcohol de 45 grados, vamos a colocarle X. Ahí está. A este X se le multiplica, digamos, el porcentaje. Ahí está, el grado, ¿no? Que es 45. Y vamos a hacer un promedio ponderado. Sumamos aquí cantidades, multiplicado cada uno por el grado, que en este caso es 55. Y ahí está. En el otro caso era, vamos a colocarlo así de verde, 65, y aquí está. Y en primer caso era 45 y ahí está. ¿Qué se hace? Se va a multiplicar, se va a sumar, pero si nos damos cuenta, las cantidades, la suma de las tres cantidades está abajo, se divide. Y el total va a ser 50% porque es un dato que no da problema. Entonces todo esto es algo muy básico porque hay que reemplazar. El porcentaje lo podemos reemplazar 1 entre 100 en todos los lados, en todos los casos, y no va a quedar puras fracciones. O también lo más simple, factorizamos, se elimina y listo. Nos queda números enteros. Muy simple. Simplemente multiplicamos, sumamos, restamos y nos va a salir X 420. En este caso, la letra C de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Se tienen dos mezclas alcohólicas, una de 40 litros y el grado es 80
grados justamente este alcohol. Otra es 60 litros de alcohol de 75 grados. ¿Cuántos litros enteros deben intercambiarse como mínimo para que el grado de la pureza de la mezcla alcohólica de 60 litros sea mayor a la de 40 litros? Significa que se va a intercambiar X litros, tanto para allá como para allá. En un primer caso hay 40 litros y el grado es 80, en el otro caso 60 y 75. Pero al intercambiar, es decir, allá vamos X litros y allá también, al final, según condición de problema, esta cantidad tiene que ser mayor a la otra. Es una condición de problema. Entonces, como hemos dicho que va a ser X litros, va a ser, por ejemplo, 40 menos X. Y lo vemos aquí. Ya está, porque se está restando. Ahora, en el otro caso similar, será, vamos a ponerlo así, 60 menos X. Y ahí está. Pero primero se ha restado a estas dos cantidades, se ha restado y hay un detalle. Vamos a enviar una cantidad de X allá también. Y esa cantidad de X es multiplicada por, vamos a ponerlo de verde, está multiplicado por este grado, 80. Vean ustedes, en el otro lado, vamos a colocarlo de azul, 75, X75. Así es. Recuerden que es un intercambio. Y esa es la palabra exacta. Aquí estamos hablando de 40, la cantidad abajo. Y en el otro caso vamos a colocarlo así, 60 y 60. Ya está. Entonces no va a quedar toda esta ecuación. Simplemente ya hay que operar. Y nos va a salir el valor de X que es mayor a 24. Significa que X puede tomar los valores de 25, 26, 27, 28 hasta el infinito. Por algo nos dice cuál es el mínimo valor. El mínimo valor entero va a ser 25. Significa que en este caso la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En una sala de cine, la segunda fila de butacas está a 10 metros de la pantalla. La séptima fila está a 16 metros. Si la distancia entre fila y fila es la misma, ¿en qué fila debe sentarse una persona que le gusta ver la pantalla a una distancia de 28 metros? Hay que interpretar esto, porque estamos hablando de una progresión aritmética. Entonces, acá R va a ser la distancia entre fila y fila. Es la razón aritmética, es una progresión aritmética. El primer término no lo conocemos. El segundo término, sí, 10. Porque el problema nos dice segunda fila, 10 metros. Ahí está. Después nos dice séptima fila, está a 16 metros. Y ahí está. Y no sabemos en qué número de filas estará la distancia 28 metros. Entonces son datos muy importantes. Hay que recordar la fórmula. La fórmula para hallar el enésimo número en una progresión aritmética. Será, por ejemplo, tengo el número n, que no lo sé. N representa, puede ser 1, 2, 3, 4, no sabemos. Será el primer término más la razón, pero la razón está multiplicada por n menos 1. Esto es una fórmula muy importante. Vamos a borrar esto porque si no se confunde. N menos 1. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el número 2, que es 10. N vale 2. Entonces, 2 menos 1, acá, 2 menos 1 es 1. Entonces, por eso vemos acá R más el inicial y todo eso es igual a 10. Y ya está. Entonces, lo mismo vamos a repetir, por ejemplo, a ver, vamos a ver por acá. Cuando nosotros hallamos el valor de 7, digamos, ¿no? Acá tenemos 16, 7 menos 1, 6, por eso 6 por R, más el primer término. De estas dos ecuaciones hallamos el primer término, que es 44 entre 5, y la razón 6 quintos. Como queremos hallar el término n, será 28, hay que recordar, ahí está, n menos 1 por la razón, ahí está la razón y el primer término. Y a partir de esta ecuación simplemente es operar y nos va a salir n igual a 17 en este caso. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un concurso consiste en proponer al concursante una sucesión de preguntas hasta que dé una respuesta incorrecta y quede eliminado.
Los premios de cada respuesta correcta se acumulan, son de 10 soles la primera, 20 la segunda, 30 la tercera y así sucesivamente. Significa que el primer término era 10 y el segundo va a ser 20, el tercero 30 y así. Significa que la razón es 10 y estamos hablando que, digamos, el término n es 10 por n. Entonces, luego, la pregunta es cuál es el mínimo número de preguntas que hay que responder para conseguir 910 soles. N va a ser el mínimo número de preguntas bien contestadas. Entonces tenemos que aplicar una fórmula que es la suma de elementos de una progresión aritmética. Nos dice, será el último término más el primer término entre 2 y todo eso multiplicado por n, que es n es el total. Entonces nos dice que el total es 910, ahí está, multiplicado por n entre 2, eso no cambia. El primer término es 10, ahí está. Y el otro término, a la n es 10n, lo reemplazamos aquí. Entonces vamos a tener todo en función de la letra n. Operamos y la letra n nos va a salir 13. En este caso, la letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.